Bueno, entonces primero muchas gracias a todos, a todas, a todos por conectarse. Hoy quiero compartir con ustedes algo sobre la atención en salud a la diversidad sexual. Eh, Vamos a hablar de muchas definiciones, vamos a hablar de mucha terminología, específicamente para hacer un énfasis en la importancia que tiene el nombre identitario a la hora de la atención en salud. La comunidad LGTBIQ podemos decir que aún experimenta desigualdades a la hora de la atención en salud. Y con atención en salud no solo nos referimos a la consulta y el trato directo con el médico, nos referimos desde el inicio, a la hora de el registro administrativo, la atención con el personal de enfermería, también el médico, no sé, camilleros, las personas encargadas de seguridad de los centros de atención, etcétera. Los pacientes pueden verse envueltos en espacios incómodos e inseguros para ellos. Entonces, estos espacios van a afectar su atención, van a afectar el desarrollo de su tratamiento y van a afectar la posible resolución de su enfermedad. ¿Por qué se dan estos espacios? Principalmente podríamos decir que se dan por desconocimiento, desconocimiento de esta diversidad sexual, por discriminación, porque a pesar de que nosotros hemos avanzado mucho como sociedad los últimos años con todos estos estigmas, con todas estas fobias, muchas personas y en el personal de salud todavía se ve que existen odios, existen fobias hacia las personas de la comunidad que pueden incluso llevar a espacios violentos, espacios violentos para los pacientes. Ay, perdón, se pasó muy rápido. Entonces, en un primer lugar, vamos a ver en general a qué hace referencia la identidad sexual. Para esto, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos unos seres integrales. eh, digamos que para nosotros podernos identificar, para nosotros podernos tener un desenlace en nuestra vida cotidiana, tenemos varios componentes y varias características. Y me gustaría resaltar estos cuatro pilares de la identidad sexual: la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y el sexo biológico. Bueno, en la presentación vamos a ir desarrollando cada uno, pero digamos que estos cuatro en su conjunto son bastante importantes para que nosotros nos podamos autorreconocer y para que podamos identificarnos y que las personas en nuestra sociedad puedan identificarnos y nosotros nos sintamos cómodos con esto. A tener en cuenta, estos cuatro pilares no dependen el uno del otro, o sea, no están directamente ligados, ya vamos a ver por qué, sino que pueden variar, o sea, yo puedo tener una identidad de género que se relacione con mi sexo biológico, pero a la vez no. Eso no va a decir que esté bien o que esté mal. Bueno, entonces, primero, hablando del sexo biológico, nos vamos a referir a las características físicas y biológicas que nos van a representar como seres humanos. Entonces, bueno, en esta esfera nosotros vamos a comprender todo lo que tiene que ver con los cromosomas, XY, todo lo que tiene que ver con nuestra anatomía reproductiva y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema endocrino, o sea, todas las hormonas que rigen la fisiología de nuestro cuerpo, básicamente. De base, nosotros conocemos XY masculino y XX femenino, entonces, obviamente, vamos a tener una diferencia en las características anatómicas, tanto en nuestros órganos internos como en nuestros órganos externos. Em, Digamos que el término sexo biológico prefiere últimamente dejarse a un lado y mejor utilizar el sexo asignado al nacer, porque prácticamente cuando nosotros nacemos, la persona que esté atendiendo nuestro parto, nuestra cesárea, que sea un médico, una médica, personal de enfermería, va a decirle a nuestra mamá como usted acaba de tener una hija, usted acaba de tener un hijo, dependiendo
de esas características sexuales externas que vean nuestro cuerpo a la hora de que nosotros nacemos. Pero resulta que no podemos dejar de lado a las personas intersexuales que, digamos, van a presentar unas variaciones en las características sexuales y genéticas que se van a ver desde su desarrollo embriológico. Entonces, como comentábamos anteriormente, hombre XY, mujer XX, pero también podemos tener unas variaciones cromosómicas como XO, XXY, XXXY, y esto nos va a referir a condiciones congénitas que están asociadas a un desarrollo más que atípico, ambiguo de los genitales externos y de los genitales internos. Digamos que estas variaciones se pueden ver evidenciadas en una persona de una forma anatómica, de una forma cromosómica o de una forma gonadal. Entonces es importante que nosotros a la hora de la consulta tengamos en cuenta estos pacientes porque obviamente van a ser casos particulares. Bueno, el segundo pilar es la identidad de género. La identidad de género nos habla de nuestra autointerpretación, cómo me siento yo conmigo misma y cómo me veo a mí misma. Pues en mi caso, eh, la identidad de género puede o no tener una relación estrecha con mi sexo biológico. Entonces, voy a utilizarme yo como ejemplo en toda la presentación. Mi sexo asignado al nacer fue mujer, vagina, senos, útero, ovarios, y yo me siento como una mujer en mis características físicas. Entonces, mi identidad de género sería femenino en este caso. La expresión de género, pues como su nombre lo dice, sería más cómo yo voy a expresarle al resto del mundo esa autointerpretación que hice de mí y de mi relación con mi sexo biológico. Digamos que aquí entran en juego los roles sociales de género que tenemos, que creo que todos conocemos: femenino, muñecas, rosado, vestidos, pelo largo, y masculino, azul, deportes. Entonces, esa expresión de género va más encaminada a cómo yo me voy a vestir, a las cosas que me gustan, a cómo yo me voy a comportar con los demás, etcétera. Y el último pilar que tenemos es el de la orientación sexual, que básicamente es la atracción que yo puedo sentir hacia otras personas. Entonces, en esta división de la orientación sexual, pues podemos encontrar en artículos, en noticias, que hay, pueden existir más de 30 diferentes orientaciones, pero creo que podemos hacer un buen ejercicio con estas que son como más, las más básicas, entre comillas. Primero tenemos la homosexualidad. La homosexualidad, como definición, es la atracción que yo siento hacia personas del mismo sexo. Si nosotros traducimos homo del griego, nos va a significar igual. Entonces, igual sexo. Yo, como una mujer, voy a sentir atracción por otras mujeres. Digamos que lo contrario pasa con la heterosexualidad, que es atracciones hacia personas del sexo opuesto. Igual, si nosotros traducimos hetero del griego, pues nos va a dar un significado de diferente, distinto, desigual. Entonces, aquí sería yo sintiendo una atracción por un hombre. Y qué pena, volviendo a la homosexualidad, se me olvidó decirles que eh, en estas clasificaciones de las orientaciones sexuales también podemos tener unas subdivisiones. Entonces, en el caso de la homosexualidad, pues vamos a tener a los hombres que se sienten atraídos hacia otros hombres gays, y hacia mujeres que se sienten atraídas hacia otras mujeres lesbianas. Ya, eso era lo que me había pasado. Bueno, la bisexualidad como definición es la atracción hacia personas que pueden ser del mismo sexo o que pueden ser del sexo opuesto. Eh,
digamos que en concordancia con Alfred Kinsey, la bisexualidad sería como esa fijación transitoria que puede existir entre la homosexualidad y la heterosexualidad. O sea que podemos encontrar que él lo define como una combinación de las dos orientaciones antes mencionadas. Por otro lado, también tenemos postulados de Sigmund Freud. Él dice que todos los seres humanos nacemos bisexuales. Nacemos sintiéndonos atraídos por personas de ambos sexos, pero que a lo largo de nuestro desarrollo físico, de nuestro desarrollo hormonal, de nuestro desarrollo emocional, social, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos eligiendo como una preferencia hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad. Socialmente escuchamos mucho que las personas se refieren a los bisexuales como personas que están confundidas, personas que deben decidirse, pero tenemos que tener en cuenta que este es un comportamiento perfectamente natural que no solamente se ha evidenciado en los seres humanos, sino también en otras especies animales, como por ejemplo los bonobos. Ellos son unos animales muy sexuales, entonces a la hora de tener sus relaciones, ellos pueden hacerlo con hombres o con mujeres o con ambos. También los cisnes negros son animales que han sido considerados bisexuales, entonces es importante tener esto en cuenta para no invisibilizar a las personas bisexuales. Bueno, la pansexualidad como definición es la atracción hacia una persona sin una preferencia por su género o por su sexo. Esto puede ser un poco confuso, pero las personas pansexuales se plantean que para sentir una atracción, para sentir una conexión sexo-afectiva con alguien, eh, características como su género o como su sexo biológico no tienen importancia, sino que tiene importancia como esa química que yo siento con otra persona. Digamos que los pansexuales y los bisexuales generalmente se confunden, pero bueno, según como las acabamos de definir, pues hay una clara diferencia. La sexualidad es también una orientación sexual bastante interesante porque de ahí hay varias subdivisiones. La sexualidad en unos textos, algunos autores la consideran como una orientación sexual, otros antes como ninguna orientación sexual, porque prácticamente es la falta de atracción sexual hacia cualquier persona, hacia otra persona, ya sea del mismo sexo o el sexo opuesto. Entonces, una de las subdivisiones como más interesantes que me parece de la sexualidad y que ahora ha sido más reconocida socialmente es la demisexualidad. Entonces, ¿qué pasa con las personas demisexuales? Se les considera un tipo de asexuales, pero la diferencia es que ellos no tienen una atracción sexual primaria, pero cuando ellos crean un vínculo emocional, un vínculo afectivo con otra persona, pueden llegar a desarrollar esa atracción sexual. Entonces, pues no es como que ellos nunca vayan a sentir esa atracción sexual, pero necesitan un vínculo emocional previo para tenerla. Otro de los pilares importantes que vamos a manejar es la identidad de género. Entonces, recordemos que la identidad de género es cómo me siento yo con respecto a mí misma, mi autorreconocimiento. Primero, tenemos a las personas cisgénero. Las personas cisgénero son las personas que tienen una coincidencia y una relación entre su sexo asignado al nacer y su identidad de género. Por ejemplo, yo nací como una mujer y me identifico también como una mujer. Eso me volvería una mujer cisgénero. Tenemos a las personas no binarias. Las personas no binarias no se ajustan a esos roles de género que hemos creado socialmente, a ese binarismo de masculino-femenino, porque no se perciben totalmente como masculinos o totalmente como femeninos. Digamos que su expresión puede fluctuar entre
pues entre estas dos categorías. Entonces, las personas no binarias, digamos que tienden a, por ejemplo, yo soy una mujer, pero como así, si a mí me gustan los deportes muy rudos, a mí no me gusta sentarme con las piernas cruzadas y no ser muy fuerte, no me gusta, no sé, el maquillaje, no me gustan los vestidos, me gustan los pantalones, no me gustan los tacones. Entonces, digamos que eso sería como yo fluctuando entre lo masculino y lo femenino que es socialmente propuesto. Bueno, digamos que estos dos son como los que más tienden a confundir a la gente. Las personas transgénero son personas en las que su sexo biológico y su identidad de género no coinciden. Por ejemplo, que yo haya nacido como una mujer, pero que a lo largo de mi desarrollo yo no sienta que mi mente, que todas mis emociones estén en concordancia con mis senos, con mi vagina, sino que yo me identifique como un hombre. Sería una persona transgénero. Y entonces la diferencia con los transgénero y los transexuales es que los transexuales ya, digamos, han pasado por un proceso de asistencia médica para hacer una transición, para hacer reasignaciones de género, no sé, con terapias hormonales, con cirugías de reasignación. Pero como tal, en una primera instancia, lo que define a ambos es que su sexo biológico y su identidad de género no coinciden, no tienen como esa relación y no existe como una comodidad entre su exterior y su interior. Bueno, digamos que como, como vimos, hay muchas clasificaciones, hay mucha diversidad que nosotros podemos encontrar y muchas de las personas pueden no coincidir y no sentirse cómodas entre el binarismo de masculino y femenino. Entonces ya vamos a traer eso a la colación pues, de la atención en salud, porque es importante que desde el personal de primera línea de atención administrativa, de seguridad, tengamos como unos espacios de capacitación, como lo que, digamos, estamos haciendo en esta reunión, para que, para que ellos puedan ampliar su conocimiento sobre la terminología, sobre, bueno, qué significa ser una persona transgénero, una persona transexual, para asimismo eh, poder mejorar su atención hacia ellos. Perdón. Durante la consulta, también cuando nosotros nos veamos ya en un tú a tú con el paciente, es importante referirnos al paciente con su nombre, con el nombre por el que se reconoce. Entonces aquí viene la importancia del nombre identitario, porque les voy a poner un caso hipotético. A mi consulta llega una mujer eh, que me dice, hola, buenos días, doc, yo me llamo Laura. Bueno, yo obviamente para el registro sistemático tengo que confirmar sus datos, entonces le pido su documento de identidad. Y resulta que en su documento de identidad dice nombre Juan. Entonces, aquí tenemos, pues les traigo como unas propuestas de cómo podemos generar una inclusión en la atención, siguiendo con ese caso hipotético propuesto. Podemos formular unas preguntas que van a generar como un espacio de comodidad y un espacio de tranquilidad, que el paciente se pueda sentir visibilizado. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarle al paciente, ¿cuál es su nombre registrado en su documento de identidad? Ya, yo hago la historia clínica en el sistema con los documentos de identidad registrados, obviamente. Entonces, Juan, bueno, pero ya para yo referirme al paciente, cuál es su nombre preferido o cómo le gusta que le llamen. Entonces, el paciente me va a decir, no, doc, yo me llamo Laura, si quiere me puede decir doña Laura o Laura, como quiera. Eso va a crear ya psicológicamente una comodidad en el paciente y va a crear un poco más de confianza, porque como lo decíamos en el principio, las personas de la
las personas de la comunidad eh, se han visto enfrentadas toda su vida a discriminaciones, a esa incomodidad de que en la cédula tengan un nombre, pero ellos se vean completamente diferentes y se reconozcan por otro nombre. Otra de las preguntas que podemos hacer es ¿cuál es el sexo que le asignaron al nacer? Digamos que toda esta biología no la podemos dejar de lado porque pues sabemos que hay unas enfermedades que son mucho más comunes en XY, unas enfermedades mucho más comunes en XX, o si tenemos que tener, si tenemos que pensar en algo característico, si tenemos una persona intersexual en nuestra consulta. ¿Con qué género se identifica? Bueno, esto ya ustedes pueden elegir como si es muy relevante o si no es muy relevante. ¿Y qué pronombres prefiere que usen cuando se refieren a usted? Digamos que esto para referirse a ella, la señora, la paciente o el paciente, el señor, o bueno, ahora que tenemos todo este lenguaje inclusivo, todo es ella, esto ya sería más como para nosotros hablar del paciente en su ausencia, porque también es importante mantener esa identidad del paciente, así él no esté, si estamos hablando con el equipo médico o con el equipo de enfermería o con administración o con sus familiares, porque eso va a hacer que el paciente, la paciente se sienta respetado, se sienta visibilizado por nosotros. Estas preguntas solo son algunas propuestas, digamos que uno las puede cambiar como más se sienta cómodo preguntándolo, pero la idea es que hagamos por lo menos alguna y ya la persona va a sentirse como, wow, está interesado en mi comodidad. Y también con estas preguntas tenemos que tener en cuenta el contexto social de un paciente, porque pues muchas personas que digamos no reciban esta capacitación o no tengan este conocimiento, pues no me van a entender como que yo le pregunte cuál es el sexo asignado al nacer. Van a quedar como, pues es obvio, ¿no? Entonces también tenemos que jugar con ese contexto, el factor edad, el factor procedencia, para poder, para poder buscar la mejor manera de hacernos entender y siempre buscando la comodidad del paciente y cómo generar esa confianza de este es un espacio seguro. Bueno, digamos que para remarcarle la importancia que tiene la identificación por el nombre, eh, y la repercusión que esto puede tener de una manera negativa o de una manera positiva, en este artículo, eh, bueno, les voy a poner un poquito contexto del artículo. Es un estudio donde, donde se puso, donde agarramos datos sobre jóvenes no binarios y jóvenes transgénero que hubieran podido cambiar el nombre de su documento de identidad y otros que no lo pudieron hacer. Entonces, vamos a ver que en el estudio se evidenció cómo tener documentos que reflejen con precisión la identidad propia de cada persona puede disminuir el riesgo de suicidio en estos. Puede también disminuir la vulnerabilidad de esa persona al acoso, a la violencia social, a la que muchas veces se ven expuestos por tener esa disparidad entre, pero es que su cédula dice esto, entonces lo voy a llamar como dice su cédula, porque se demostró que en las personas no binarias y en las personas transgénero que por alguna razón no han podido cambiar su nombre o, o bueno, no han ido a cambiar su nombre, digamos que hay un impacto negativo en su salud mental. Y ese impacto negativo tiene una tendencia a, pues a las ideas suicidas o pues ya a cometer un suicidio como tal. Em, Entonces, por eso, pues es muy importante
que nosotros podamos hacer esa identificación clara, directa con la persona. Les traigo esta frase anónima eh, porque todo lo que nosotros investiguemos, todo lo que nosotros conozcamos, siempre tratemos de que sea por una atención de salud en la que nadie tenga que sentir miedo de ser o sentir miedo o tener miedo de sentir, perdón. Eh, Optemos porque los pacientes en nuestras manos jamás se sientan discriminados, jamás sientan esa vulnerabilidad, esa incomodidad y pues siempre la empatía y el respeto por el otro. Digamos que para finalizar, podemos decir que la diversidad debe incorporarse en la educación de los profesionales del área de la salud. Y bueno, si lo queremos extrapolar, no solo el área de salud, sino también pues en todas las áreas, porque todos convivimos a la hora de salir a la calle con nuestros familiares. eh, y eso nos va a permitir brindar una atención íntegra, una atención respetuosa y pues inclusiva. Eso puede impactar muy positivamente en, en cómo se siente un paciente, incluso en su tratamiento. Y además, promoviendo estos espacios, podemos mejorar el autoconocimiento y crear una conciencia sobre la diversidad sexual que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, aparte de hacer ese conocimiento del otro, también es importante y sería muy interesante que después de esto, si quedaron interesados en los términos, en las definiciones, traten de hacer el ejercicio del el autoconocimiento. ¿Será que yo me identifico 100% con esto o 100% con esto? Y asimismo, digamos que yo me puedo desenvolver socialmente con mucha más confianza. Eh, bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Eh, muchas gracias muchas gracias por por conectarse. Aquí les dejo el QR del Instagram del Semillero de Investigación en Sexualidad Humana y también el Instagram de la especialidad de Sexología en la universidad. Entonces, si tienen preguntas, queda abierto el espacio.